La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, Alabanza TV. Programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Viene más, unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, Alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Mis hermanos de Alabanza TV de la Renovación Carismática Católica Dominicana, Edgar Fernández, Luis Espinal, servidores de este maravilloso movimiento, de esta corriente de gracia que arropa a toda la Iglesia Universal. Estamos aquí dándole continuidad a el segmento Caminando la Vida en el Espíritu. En el segmento anterior hablamos de el amor de Dios, que magistralmente Ariel Céspedes pues hizo la predicación. En esta ocasión vamos a hablar del tema del pecado, Edgar. Un tema muy controversial y picante desde los inicios de la creación. De esos pecados de los primeros padres, Adán y Eva, entró la concupiscencia. La concupiscencia del pecado. ¿Qué cuestión es la concupiscencia? Ese formes peccati, como dice Santo Tomás de Aquino, es la concupiscencia, esa raíz del mal que está dentro de nosotros y que tiende hacia el pecado. Es lo que nos lleva siempre hacia lo malo. Es lo que nos lleva a nosotros, al ser humano, a la perdición o a la salvación, dependiendo cómo nosotros podamos luchar con esos pecados. Y hay un pecado que me llama mucho la atención, que es el vicio del pecado, que es la repetición de todos los pecados. Cuando ya nosotros estamos inmersos en el pecado, es como el drogadicto que todos los días consume droga. Él lo hace ya por costumbre, por placer, por hábito, y lo hace de una manera repetitiva. Entonces, el vicio del pecado es el peor de los pecados, cuando nosotros caemos en el vicio, que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1865 en adelante, también nos detalla esa parte. Exactamente, y así mismo tiene su contraparte en lo que es la virtud. La virtud es la repetición de actos buenos. Claro. Cuando hacemos actos buenos y los repetimos es la virtud. Y esa es la contraparte del vicio. El vicio es repetir actos malos o pecados que te llevan a ese hábito hacia lo malo. Y ahora, en estos tiempos de gran tribulación, con toda esta pandemia, con todas estas dificultades que se han sumado a la pandemia, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de fe, todo esto hace que nosotros tengamos que pelear entonces con más intensidad contra el pecado. Así mismo, el pecado es ese león rugiente que está ahí buscando a quien devorar, siempre ahí al acecho de ver cómo hacernos caer, cómo hacernos perder. Entonces necesitamos herramientas para poder lograr vencerlo. Y por eso estamos haciendo estos segmentos, para darnos luz, para ayudarnos a saber cómo podemos vencer esta batalla. Así es. En esta ocasión tenemos un predicador de la Renovación Carismática, que es nuestro hermano Jefferson Mejía, que va a tratar esta prédica. A continuación, Jefferson Mejía, pero antes vamos a invocar el Santo Espíritu de Dios con nuestro hermano Enrique Félix. Muchísimas gracias, hermano Luis. Yo feliz de empezar esta semana con tantos amigos y amigas, tantos hermanos y hermanas que desde ya están en sintonía con Abba Padre en tantos países y medios. Para quienes pedimos, Espíritu Santo, ahora
ti que me escuchas, que me ves, cierra tus ojos en este momento, en esta hora, y llama al Espíritu Santo de Dios para que venga a llenar tu vida, tu casa, tu familia, para que venga a iluminar y a guiar, a darnos las fuerzas que necesitamos para seguir hacia adelante en medio de estas adversidades, en medio de tanta calamidad, de tanto sufrimiento, de tanta oscuridad. Invitamos al Espíritu Santo ahora. Buen Espíritu de amor, ven a llenar mi vida, quédate en mi corazón. Buen Espíritu de paz, derrámate en mi ser, entra en mi casa, sana mi familia, ven y salva esta humanidad. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Fluye Espíritu Santo en cada corazón. Ven Espíritu Santo y llena cada casa, cada hogar. Espíritu Santo de Dios, ven con tu luz. Ven a iluminarnos en medio de tantas tinieblas. En Espíritu de Dios, a infundirnos valor, coraje, valentía para enfrentar los retos que esta terrible pandemia ha puesto sobre nosotros, trayendo tanto sufrimiento, tanta impotencia, tanta tristeza, tanto dolor. Pero sabemos, Espíritu Santo de Dios, que no hay nada que se pueda oponer a tu amor. Derrama tu amor. Inúndanos, Espíritu Santo, con la gracia de tu amor. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Fluye Espíritu de Cristo, fluye. Fluye Espíritu consolador. Fluye Espíritu del Padre, Espíritu eterno, fluye. Ven a infundir la gracia de tu amor. Saludos, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor. Quiero darle unos cordiales saludos a esta hermosa renovación carismática, católica en el Espíritu, esta bendita renovación, el cual es la corriente viva y eficaz del Espíritu Santo, a través de la Iglesia de Jesucristo, que es nuestra santa Iglesia única y universal, nuestra Iglesia cristiana católica. En el día de hoy el Señor, de manera muy especial, me ha llamado, en conjunto con la renovación, a hablar un tema muy, diríamos, que yo lo miro de esa manera muy particular, uno de los temas más candentes que tiene
el nivel del ámbito de la fe. Y es uno de los temas que podría decir que es uno de los más delicados. Y en el sentido, cuando hablamos de temas delicados, es que muchos de nosotros a veces ni siquiera queremos mucho tocar ese tema. Nos encanta hablar sobre el amor de Dios, sobre la salvación, sobre la misericordia, sobre el poder y el Espíritu Santo de Dios. Pero casi nunca nos gusta hablar mucho sobre una realidad que nosotros vivimos muy a menudo, está muy latente en nuestra vida, que es el pecado. A veces nosotros queremos tapar nuestras realidades como querer tapar el sol con un dedo, cuando en realidad no se puede y sabemos que es imposible. Antes de yo comenzar de una manera formal, quiero pedirle de una manera muy sincerizada a mis hermanos o a cada uno de ustedes, queridos televidentes que están viendo esta prédica, de que si tal vez ven algún comentario que yo diga, algo que yo exprese, no se alarmen ni se asusten. Lo que pasa es que a mí me gusta decir las cosas claras. Yo al pan le digo pan y al vino yo le digo vino. O sea, y le pido disculpas antes de introducirme al tema, si tal vez yo exprese o diga algo que para usted tal vez no sea de mucho agrado. Pero vuelvo y les repito, pedimos disculpas. Pero en realidad vamos de una vez a entrar en materia. Y vamos a hablar sobre este tema tan delicado. Los que tengan su Biblia, si quieren pueden ir buscando la Biblia en el libro del Génesis. Vamos a trabajar más en el Génesis, donde se funda el origen del pecado. Pero antes de nosotros hablar del pecado, yo quiero hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué usted entiende por la palabra pecado? ¿De dónde viene ese derivado? ¿Qué significado usted entiende por pecado? Yo busqué aquí en el internet y miren lo que me puso en Google, que dice que la palabra pecado es un pensamiento, palabra o acción. Escuchen bien, tenemos pensamiento, tenemos palabras y tenemos acción, que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. O sea, que cuando hablamos sobre el pecado, podríamos buscar una definición más coloquial, sería que si nosotros tenemos unos parámetros establecidos, nosotros cuando cometemos pecado, nosotros rompemos esos parámetros. O sea, nosotros rompemos esa coinonía que nosotros tenemos, esa hermandad en el espíritu. Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros rompemos con esa hermandad y nos convertimos en ¿qué? En alguien que va en contra de la voluntad. Como estamos hablando en el ámbito de la fe, yo quiero de una vez, antes de entrar al libro del Génesis, quiero leerte esta palabra bien clara que dice en Romanos 6:23. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, que dice: en efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que en Dios nos ofrece como don de la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, estamos viendo un tema muy delicado, pero es un tema que está muy latente en nuestras vidas, porque vemos cómo muchos de nosotros vivimos en el ámbito de la muerte, como dice la palabra de Romanos, que la paga del pecado de toda persona que vive en medio del pecado, estamos muertos. Vemos que Dios nos da la vida, nos concede don de la vida, que podamos vivir, pero hay algo que nos tiene a nosotros muertos, aún estando vivos. O sea, que estamos muertos de una manera espiritual, que es el pecado. Entonces, vamos a ver de dónde se origina el pecado y de dónde es el génesis del pecado. Y después, cuando hablemos de ese tema, vamos a hablar de una manera ya personal de nosotros. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo actúa el pecado en nuestra vida? ¿Y qué hace el pecado a través de ella? Entonces, vamos ahora a buscar en el libro de Génesis, en el inicio. Vamos a buscar sobre la creación de Adán y Eva, que ahí fue donde se originó el primer pecado o la primera desobediencia, como vimos en la definición que encontramos en internet, que decía que es estar en contra de la voluntad de Dios. Perfecto, estábamos claros ahí. Vamos a buscar en Génesis. Génesis, le digo ahora. Génesis 1, no.
Ok. En Génesis 3, del 1 en adelante, vamos a comenzar a leer desde Génesis 3, del 1 en adelante, el punto donde se origina el pecado. Porque si empezamos a hablar de la creación, tomaríamos muchos puntos de qué abarcar. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, escuchen bien, mis queridos hermanos, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Y fue y le dijo a la mujer, así que Dios le dijo a ustedes que no comieran del árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente diciéndole, podemos comer el fruto del árbol del huerto. No solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer, de ningún modo morirán. Escuchen bien, mis hermanos. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses. O serán como Dios, dependiendo de la Biblia que usted tenga. Conocedores del bien y conocedores del mal. Yo me voy a detener ahí. Voy a seguir un poquito más adelante lo que sucede. Pero vamos a profundizar un poco la lectura. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a ver estas palabras que Satanás, en medio de esa serpiente, le da ese mensaje a Eva, miren qué es lo que sucede. Miren cómo es Satanás. Miren, en primer lugar, Satanás era una persona que Dios amaba muchísimo, que era Lucifer, ¿no es verdad? Pero el error más grande que tenía Satanás es que era Satanás quería ser como Dios, quería sobrepasar a Dios. Y si ustedes saben, y todos los que han escuchado la lectura saben muy bien de que Satanás se le sublevó a Dios. Si ustedes se fijan, tiene mucho sentido ahora cuando yo le estuve diciendo el significado de la palabra de pecado, que una persona cuando comete pecado es cuando una persona que hace lo opuesto, rompe esa coinonía que tiene delante de la voluntad de Dios y comete lo que es la desobediencia. Vamos a utilizar la palabra más, desobediencia. Vemos que Lucifer, siendo uno de los ángeles predilectos de Dios, desobedece la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó al desobedecer? Que Satanás cometió pecado. Y como leíamos en el libro de Romanos, que la paga del pecado, que era la muerte, Dios derroca a Satanás desde los cielos y lo manda al infierno, ¿no es verdad? A ese mundo de muerte. ¿Por qué? Porque cometió pecado. Estamos claros ahí, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que yo quiero ahora que tú entiendas y que tú profundices en estas palabras? Yo quiero que tú no veas esta prédica como una prédica muy efusiva, una prédica de mucha teología. No. Yo quiero que esta prédica tú te sinceres contigo mismo, que tú le pidas el discernimiento al Espíritu Santo de Dios y que tú puedas entender y crear conciencia de algo que es de manera personal tuya. O sea, no tienes que involucrar absolutamente a nadie. O sea, estamos hablando de algo que es solamente para mí personalmente. Y si te fijas, yo lo que quiero es que de verdad, de una manera, en el amor y en la gracia del Espíritu Santo, que tú comprendas de que tú te sinceres contigo mismo y de que tú seas sincero contigo mismo. ¿Entendiste? Pues vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos esta actitud de Satanás, que Satanás comete un acto de desobediencia, él se convierte de ser un Lucifer en un Satanás. ¿Estamos claros ahí, no es verdad? Entonces, vamos a comenzar a leer, a seguir leyendo, y vamos a ver el acto de desobediencia que cometieron Adán y Eva. Que ahí es que se origina el pecado en la humanidad. Escucha bien. Cuando la serpiente le dice entonces que al momento de que ellos tomaran las frutas prohibidas, ellos serán como dioses o serían como dioses, dice aquí adelante en el Génesis 6, que entonces la mujer se dio cuenta
de que el árbol era bueno para comer. Atención número 1, ¿qué es lo que dice? Ella se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió, y se lo dio a su marido también, que estaba junto a ella. Y él también comió. Entonces, dice la palabra de Dios, que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Yo voy a detenerme un chin ahí, porque vamos a profundizar un poco la palabra. Escuchen bien. Hay una de las características que el pecado tiene, que el pecado viene a esta tierra a destruir, a matar, a desunir y a crear caos. Pero lamentablemente nosotros los cristianos no hemos dormido en los laureles porque no nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Si ustedes se fijan, muchas de las causas de pecado que hoy en día en nuestro entorno, en nuestra vida, nos rodea, no viene como si fuera algo feo. Miren la astucia de Satanás, porque escuchen bien, Satanás es un ser poderoso. Escuchen bien, Satanás es un ser muy poderoso, pero sobre todo es el ser, aparte de Dios, Satanás es el más inteligente de todos los seres humanos que existen en la tierra. O sea que si tú quieres venir a querer ser más inteligente que Satanás, mi hermano, usted está quemado, como yo digo. Pero escuche bien. Oye cómo dice. Eva había visto todo el tiempo ese árbol. Y mientras Satanás nunca le dijo las palabras que le había dicho, que en el momento que tomara el árbol la sabiduría serían como dioses, a Eva nunca ni a Adán le interesó nunca el árbol, ni nunca le llamó la atención. Y sin embargo, mira qué sucede cuando Satanás sí le dice los beneficios que ellos pensaban que iban a obtener. Oye lo que dice. Que cuando la serpiente le dijo que serían como dioses, la mujer se dio cuenta, escuchen bien, miren lo delicado del asunto, dice que se dio cuenta de que el árbol era bueno. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Tú piensas que el pecado va a venir a tu vida como algo malo? Tú te has equivocado, porque no va a venir como algo malo, sino que al contrario, va a venir como algo bueno. Mira cómo dice la misma palabra de Dios. Y que el árbol era bueno para comer. O sea que va a tener un buen gusto. Seguimos aquí. Y dice, y que era hermoso a la vista. ¿Con qué yo te quiero dejar dicho esto? Vamos a hablar un poquito sobre el pecado en nuestras vidas. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero muchas cosas de las que hoy estamos cometiendo, de los pecados que nosotros cometemos, es triste y penoso, pero muchos de nosotros todavía no hemos logrado tener el discernimiento de espiritual para poder reconocer que aún los pecados vienen, podríamos decir, como en pequeños regalitos bonitos, en pequeños regalos bellos y hermosos que te llaman la atención, son buenos, pero cuando tú lo destapas, ¡ups! Pero lo viste bonito y lo viste agradable y te llamó la atención. Mira cómo a Eva le llamó la atención el fruto prohibido. O sea, le era apetecible, le llamaba la atención a la vista porque se veía bonito. Le llamaba la atención comerla, ¿por qué? Porque se veía apetecible y tenía, y tenía la curiosidad de probarlo. Miren cómo son las cosas. Así mismo, mis hermanos, es hoy en día el pecado. Yo te voy a dar varios ejemplos de cómo el pecado hoy en día se nos presenta en nuestras vidas. Hoy en día el pecado se nos presenta como que lo que todo es bello y es hermoso está bien. Hoy en día vemos que la belleza de la mujer, mientras más cirugía plástica tienen, mientras más de mentiras se vean, entienden que más bellas son. Cuando la belleza natural de por sí es la más importante. Pero qué penoso es ver hoy en día tantas personas que no se conforman y no se sienten a gusto, no se sienten felices consigo mismos.
O sea, si Dios te hizo calvito, bueno, gloria a Dios, aleluya. Tú debes de quererte y de amarte calvo como tú eres. Si Dios te hizo gordito, bueno, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. O sea, tú debes de quererte y de amarte gordito, calvito, morenito, panzoncito, o sea como tú seas. Yo quiero que tú aprendas eso, a que tú debes de quererte, de amarte, pero sobre todo valorarte y respetarte, así tal y cual eres. Y qué penoso que hoy en día las personas tratamos de buscar una perfección tan externa y nos olvidamos del interno. O sea, y buscamos la perfección externa y vernos con los cabellos bonitos y tener las bocas bonitas y tener esto bonito, cuerpito bonito. Pero en realidad lo que hacemos es que nos estamos matando nuestros cuerpos, estamos dañando, estamos mutilando esa creación divina que Dios nos creó así, a imagen y semejanza como Él nos ha creado. Así mismo es Dios. Y hoy en día estamos desobedeciendo ese mandato, esa orden que Dios nos dio a nosotros en nuestras vidas. Muchas veces vemos ahora mismo que lo compartir de amistades, si no hay alcohol, no es un compartir agradable. Si no está el humo, la bulla, la algarabía, el desenfreno, el libertinaje, no lo vemos como agradable para nosotros. Y hoy en día es muy penoso, mis queridos hermanos, de que para el mundo eso es lo agradable. El sexo desenfrenado, no tener un sexo seguro en una unión familiar, el yo estoy con esta, estoy con el otro, ellos lo ven bien. O sea, nosotros lo vemos como que está bien, pero nosotros lo que estamos cometiendo es un pecado, y lo que estamos haciendo es matándonos nosotros mismos, porque lo dice su misma palabra, que la paga del pecado que es la muerte, y nos estamos matando. Pero yo te voy a hablar de algo muchísimo más delicado, y es con relación a la lectura, la que estamos leyendo. Escucha bien, mis queridos hermanos. Vemos un caso muy delicado en que Satanás quiso sublevarse a Dios, de que quiso ser más que Dios. Y yo te voy a decir algo. A mí lo que más miedo me da de esta lectura, que me da una enseñanza muy seria, porque yo quiero que tú entiendas esto de una manera muy seria, es lo siguiente. Veo que en esta lectura, Adán y Eva no le interesaba comer la fruta del árbol. Adán y Eva no le interesaban desobedecer a Dios. Adán y Eva no le interesaba mirar ese árbol. Adán y Eva empezaron a llamarle la atención a ese árbol desde que Satanás le dijo que en el momento que ellos comieran de ese árbol, ellos serían como dioses. Y lo que te voy a decir, yo sé que va a sonar un poquito feo, pero analiza lo siguiente. Satanás quiso ser como Dios. Si tú te pones a analizar, desde que Satanás le dice a Adán y a Eva que al momento que coman la fruta serán como dioses, fíjense en algo. Adán y Eva hicieron justo y exactamente lo que Satanás le hizo a Dios. Entonces, si empezamos a analizar lo siguiente, vamos a usar la lógica y la teología. Si empezamos a analizar lo siguiente, vemos un caso muy delicado. Adán y Eva quisieron ser como dioses y quisieron sublevársele también a Dios. Quisieron ser más que Dios. Entonces, si tú te pones a analizar la palabra que yo te estoy diciendo, eso quiere dejar dicho que Adán y Eva también quisieron ser Satanás. Pero hay algo más delicado. Nosotros somos linaje. Nosotros somos descendientes. Nosotros tenemos nuestra genética de Adán y Eva. Por ende, tiene mucho sentido que cuando nosotros nacemos siendo pecadores. ¿Usted sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque esa misma intención de desobediencia a Dios nace en nuestros genes al momento de nosotros nacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados también querían ser como Satanás. Entonces, si tú te pones a analizar lo siguiente, si nosotros cuando naciendo somos pecadores, eso quiere dejar dicho que es que nosotros venimos de una descendencia
de donde nosotros también hemos querido ser como Satanás. Entonces, eso quiere dejar dicho que si Satanás se le quiso sublevar a Dios, Adán y Eva se le quisieron sublevar a Dios queriendo ser como Dios. Por eso es que hoy en día la humanidad, tú lo ves que siempre han querido vivir escalando, queriendo ser más que el otro, porque quieren también ser igual que Dios o más que Dios. Por eso es que hoy en día nadie se siente conforme. Y por eso es que hoy en día tú ves tantas personas que si fulano tiene un vehículo, yo quiero tener un vehículo igual que él. Que si fulano tiene un buen trabajo, yo quiero tener un trabajo mejor que él. Que si Perencejo vive estable, tiene una familia feliz, yo quisiera tener también una familia igual que él. Pero nosotros, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo para nosotros también poder recibir esa misma gracia o esa misma bendición o esas bendiciones que esa misma persona ha tenido? Miren qué delicado, de dónde viene todo esto. Por eso es que nosotros, los cristianos católicos, solemos, cuando nacemos, al nosotros nacer, nacemos siendo pecadores. Por eso es que nosotros siempre buscamos la manera de nosotros volver a integrarnos a ese libro de la vida a través del bautismo. Por eso es que nosotros siempre buscamos la forma o la vía de querer bautizarnos, porque nos reconocemos pecadores. Pero eso es otro tema. Sigamos hablando con relación al pecado. Entonces, miren lo que dice aquí, en el momento que a Adán y a Eva se le abren los ojos. Ellos se dan cuenta de que están desnudos. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos agarraron y entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oigan bien. Dice aquí que oyeron después, más adelante, los pasos del Señor que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Y el hombre y la mujer se escondieron de la vista de entre los árboles del huerto, pero Dios lo llamó, diciéndole: ¿dónde están? El hombre le respondió: oí tus pasos en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Y Dios les preguntó: ¿acaso ha comido del árbol que te he prohibido comer? Respondió el hombre. Vamos a prestarle atención a este chin aquí. Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, y te arrastrará sobre tu vientre. Voy a detenerme ahí. Miren, hay algo que me causa muchísima risa con relación a esta parte de la lectura, porque tiene como un sentido como de chiste, pero a la vez es muy delicado. Miren, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero yo no sé por qué las personas, cuando vivimos dentro del mundo del pecado, creamos el pecado, cometemos el pecado, hacemos el mal y queremos pagarle la cuava al otro. Miren qué chistoso se ve la palabra aquí, que Dios, cuando llama a Adán de una vez quiso limpiarse y le dijo: mira, excúsame, fue que la mujer me dio del fruto y por eso fue que yo, tú sabes. Y él de una vez se limpió. Entonces Dios les pregunta a la mujer: mujer, pero ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Y qué hace la mujer? También hace lo mismo, se lava la mano como Pilato, se la limpia y le echa la cuava a la pobre serpiente. Aunque la culpa en realidad de la serpiente, pero fue por voluntad de ellos, porque ellos decidieron tomar el fruto prohibido y fueron los que desobedecieron. Pero lo que más me da risa es con relación a un párroco que yo tengo, y él en una de sus homilías, él nos contaba que a él le daba risa como hoy en día nosotros los cristianos vamos a confesarnos. O sea, son muy pocos los cristianos los que nos gusta ir a confesar y tener esa
esa relación con Dios y volver a tener como esos lazos a través de la confesión para volver a unirnos en sintonía con el Espíritu. Pero el párroco, en una de sus homilías, contándonos los chistes, él decía que le daba chiste y le daba gracia ver cómo los cristianos o los laicos hoy en día vamos al confesatorio o vamos a confesarnos. De que muchas veces llegamos dando gritos. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! Ore por mí que acabo de caer en un pecado. ¡Ay, Padre! ¿Qué sé yo qué? Mira, me ha pasado otro problema, Padre. Entonces el Padre se enfocó mucho en la homilía que la gente hoy en día, aún cometiendo los pecados, que es lo que yo quiero que tú entiendas, aún cometiendo los pecados, él decía que a él le daba risa que la gente, aún sabiendo que eran ellos mismos los causantes, los principales autores intelectuales de sus pecados, muchas veces quieren echarle la culpa a los otros cuando son culpa de ellos mismos. Por ejemplo, el padre nuestro párroco, en ese entonces, él nos desfiguraba o nos hacía una imagen, y yo quiero que te la hagas tú mismo, que es que mucha gente hoy en día hablan como que del que el pecado le hace una trampa y somos nosotros los que caemos en el pecado, cuando nosotros somos en realidad los que realizamos el pecado. Por ejemplo, cada vez que él hablaba y le decía a los hermanos que iban y decían, ay, Padre, ore por mí que caí en pecado, él decía, no, diga la verdad. Yo a ti no te voy a confesar porque tú digas que tú caíste en un pecado. Yo te voy a confesar cuando tú me digas, Padre, mira, yo quiero confesarme porque yo he cometido un pecado. Yo he realizado un pecado. Porque es que mucha gente queremos transformar o poner el pecado como que si el pecado es un lobo que hace un hoyo y nos hace una trampa. Y como que nosotros vamos caminando como que, ay, no ha pasado nada. Y como que, ¡fup!, caíste en el pecado. No, mi hermano, eso no es así. La realidad del pecado es otra. La realidad del pecado es muy parecida como al toque del Señor, como el Señor dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré, cenaré contigo. Mire, así mismo es el pecado. Pero nosotros queremos variarlo de otra manera, que muchas veces nosotros lo ponemos como que nosotros caemos en un pecado, como que nosotros decimos, ay, que es un pecado, fui, me caí y me trompecé. No, mi hermano, usted no se tropeza en el pecado, usted comete un pecado. Eso es lo que yo quiero que tú tengas eso bien claro, que tú cometes un pecado. Pero lo más difícil, de verdad tengo que decirlo, es de nosotros poder crear esa conciencia. De nosotros decir, no, mira, Señor, yo entiendo y reconozco, yo he cometido pecado, he realizado pecado y yo debo de pedir perdón. Hay estudios psicológicos, y excusa que yo hablo un poco sobre el ámbito de la psicología, hay estudios psicológicos que no hay mejor cura que una gente cuando empieza a reconocer que está fallando, cuando una gente empieza a reconocer de que tiene un problema. Yo también así lo interpreto en el ámbito de fe. ¿Cómo tú quieres que Dios te sane si tú no quieres reconocer que tú necesitas de Dios? ¿Cómo tú quieres que Dios a ti te liberte si tú no reconoces que tú necesitas de liberación? ¿Cómo tú quieres que Dios te sane si tú no le dices al Señor que tú necesitas de sanación? Muchas veces nosotros nos pintamos que nosotros somos los cristianos y los más cristianos del mundo y que a nosotros no nos hace falta nada, cuando en verdad nos hace falta mucho para nosotros ser mejor cristianos y ser muy parecido a ese modelo perfecto que fue Jesucristo y que es Jesucristo todavía. Pero digo cuando fue cuando estuvo ya en carne humana aquí en la tierra, aunque sabemos que Él está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero dejar dicho? Mientras nosotros no nos reconozcamos que somos pecadores, mientras nosotros no nos hagamos esa autoevaluación de nosotros mismos, de cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está la relación mía con Dios, mi hermano, nosotros vamos a seguir siendo muertos, porque lo dice en la palabra de Dios, que todo aquel que cometa pecado, su recompensa será la muerte. Por eso que muchos de nosotros hoy en día estamos muertos, y muchos de nosotros, aún estando vivos físicamente, somos muertos espiritualmente. ¿Cuántos hermanos yo no veo en la calle que te pasan por el lado y se le ve la cara de tristeza? Y tú le dices, hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué penoso lo que yo te voy a decir. Pero hay muchos que dicen, yo estoy vivo por cabezú. Y tú te quedas, pero wow, ¿y qué fue lo que dijo?
O como dicen, de que aquí como la vaca de nena, como el que en vez de dar leche, como que da pena. Y tú te quedas, pero qué frases de cristianos son esas? ¿Qué frases de cristianos son esas? Y mientras nosotros vivamos queriendo vivir esta vida que estamos viviendo y queriendo vivir una vida de lujo, una vida de libertinaje, una vida que nosotros pensamos que es la verdadera vida, lo que estamos haciendo es que estamos viviendo muertos. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado. Estamos viviendo en un mundo ahora mismo donde tú nada más ves malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, y tú ves a la gente vuelta loca y dando gritos y sin sitio y desamparado. Y muchas veces la gente dice, ay, pero Dios mío, ay, pero Dios mío. Yo le digo, pero señores, abran los ojos. Porque ustedes quieren todo el tiempo estar echándole la culpa a Dios, pero Dios todo el tiempo ha estado ahí. Dios todo el tiempo ha querido darte lo mejor para Él. O sea, para ti. Dios siempre ha querido darte lo mejor para ti. Pero es que por la desobediencia nuestra, por la desobediencia mía, por la desobediencia tuya, es que nosotros somos los que nos apartamos de la gracia de Dios. Dios nunca se va a apartar de nosotros. Somos nosotros por nuestra desobediencia que nos apartamos de Dios. Mire, yo te lo voy a decir por testimonio. Yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer al Señor en el año 2000 más o menos, yo estaba nadando en 2 aguas. Y cada vez que yo, por ejemplo, hacía las cosas que a Dios no le agradaba, porque tú sabes, tu corazón te habla cuando las cosas que tú haces a Dios no le agrada. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer cosas que a Dios no le agradaba, aún estando conociendo a Dios y estando en un proceso de conversión, yo sentí en mi corazón que a Dios no le agradaba. Y yo hacía muchas cosas que tú me entiendes, que hacían entristecer a Dios. Y yo recuerdo que cuando yo iba a los grupos de oración y me ponía a orar, mucha gente, yo no sé si lo llamaría la conciencia, o no sé si es el diablo, yo no sé quién, pero yo sé que cuando tú estás en los momentos más profundos de oración y tú sabes que tú estás en desobediencia de Dios, esa vocecita, que yo no sé cómo tú quieras llamarla, pero tú sabes que esa vocecita está ahí, esa vocecita a ti te habla. Por ejemplo, ¿a ti nunca te ha pasado que en los momentos cuando uno va a los grupos de oración, que uno está alabando y uno está adorando, uno dice, Señor, en el nombre poderoso yo te alabo y yo te bendigo porque tú eres grande y tú eres bueno, y tú te quedas, mira, enamorado de Dios, pero de repente viene una vocecita dentro de ti que te dice, buen hipócrita, y tú te quedas así como orando y tú haces como, sí, a ti mismo que te estoy hablando, y tú te quedas así. Oh Señor, que todo espíritu mal que quiera alejarme de ti, Señor, lo quito de aquí. Y vuelve esa palabra y te dice así, que es lo que tú estás levantando la mano. Tú sabes lo que tú estabas haciendo con esa mano. Entonces tú como que comienzas como a quitar esa sintonía de oración con Dios, y tú empiezas como a bajar la mano, porque tú sabes lo que tú estás haciendo con tu mano y tú sabes las cosas que tú has hecho con tu cuerpo y con tu vida, que empieza de una vez a prejuzgarte en tu cabeza. Escucha bien lo que te voy a decir. Mucha gente piensa de que Dios y Satanás están batallando una guerra en el cielo. Eso es como que piensa que Dios tiene un machete, Satanás un machete y se están yendo los planazos. Eso no es así. La verdadera guerra nosotros la tenemos aquí. Satanás está atacando nuestras mentes porque él lo que quiere es que crear caos. Eso es lo que hace Satanás. El pecado crea caos, crea desorden, mata, daña, igual como la mentira, la calumnia y el chisme. Satanás es el principal ser más chismoso que yo he visto en la faz de la tierra. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Cuando tú caes en el pecado y tú sabes que tú cometes pecado, entonces tú vas a los grupos de oración y tú te sientes tan mal porque tú tienes un enfrentamiento entre Satanás y Dios, porque empieza una batalla de discernimiento mental, y tú sabes que tú estás en un lugar, pero tú como ser humano te sientes como Adán y Eva, que te sientes desnudo, que te sientes como, no sé si tú me entiendes, que te sientes débil delante de la presencia de Dios. ¿Y qué haces tú? Muchas veces tú vas a hacer como hizo Adán y Eva, que nos escondemos. Y escucha bien lo que te voy a decir. Muchos cristianos cometemos el gravísimo error. El error más grande del mundo lo cometemos nosotros los cristianos, que cuando nosotros cometemos un pecado o cuando estamos en pecado y somos de iglesia, cometemos el error más terrible, que muchas veces
cuando nosotros estamos lo más sumergidos en el pecado, a veces decimos, déjenme alejarme un poco de la iglesia, me voy a apartar un poco de la iglesia hasta que yo me recupere, me mejore, entonces yo voy a mejorar y entrar a la iglesia con una buena actitud y un buen comportamiento. Error. Ese es el error más grande del mundo, porque eso es lo que quiere Satanás, confundirte. Y escucha bien lo que te voy a decir, mi hermano. Hay una gran alta cantidad de muchos hermanos nuestros que se han ido de la iglesia y tú ni siquiera sabes por qué se ha ido. Tú ni siquiera le has dado una llamada y le has dicho, mira mi hermano, ¿cómo tú estás? Yo quiero orar por ti, quiero verte, quiero volver a hablar contigo, quiero acercarme a ti. Y no te sientas mal por lo que yo te voy a decir, pero es muy penoso y es muy triste, porque una gran alta cantidad de muchos de nosotros los cristianos, vemos hermanos nuestros usados por Dios de una manera terrible, unas personas que viven bajo la unción tremendísima del Espíritu Santo, entran en un momento de una laguna o un desierto espiritual. Esos hermanos se van de la iglesia, se van de los grupos de oración, se van de la renovación carismática católica y nosotros ni siquiera oramos por ellos. Cuando nosotros no sabemos por qué momento o por qué desierto está pasando o en qué etapa de pecado está esa persona. ¿Con qué quiero yo dejarte dicho esto para ir finalizando? Miren, lo que yo quiero sobre esta prédica no es crear un ámbito de mucha oración, no es crear un momento de euforia, es crear un momento de nosotros sincerizarnos con nosotros mismos, conmigo mismo. Y yo decir, Señor, yo soy pecador. Reconozco mi problema, reconozco mis debilidades, sé lo que me está pasando, Señor. Y yo sé que yo solo no voy a poder, porque yo necesito de ti. Tal vez los otros temas son temas que terminan muy bonito, con oraciones muy profundas, con oraciones de mucha liberación. Yo te voy a ser sincero, este tema es uno de los temas más delicados, porque este tema solamente se trabaja de una manera, y es de que tú trabajes contigo mismo, con tu sinceridad, con tu esencia como ser humano. Ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que brevemente tú cierres tus ojos. Y vamos, en lo que escuchamos esta canción de fondo, yo quiero que tú cierres tus ojos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, en este trayecto de mi vida, en este lapso de vida que yo estoy viviendo, ¿qué yo he hecho con mi vida? Si Dios hoy viniera, fuera el momento que Dios quisiera venir y acabar este mundo ahora mismo. ¿Tú te imaginas que acabara Dios este mundo y dijera, ok, todos los que son buenos vengan conmigo, y Dios ahora mismo quiera llamarte, Dios te haga esta pregunta y te diga, mira, ¿por qué debería yo de darte a ti la vida eterna? ¿Qué tú le responderías al Señor? ¿Te mereces tú la vida eterna? ¿Te mereces tú ese privilegio de tu ser elevado al cielo, vivir en esa morada santa que Jesús nos tiene preparado desde que se fue de esta tierra y está preparando? ¿Estás apto? ¿Qué ha hecho, hermano y hermana, tú con tu vida? Si Dios te hiciera esta pregunta, ¿qué tú le responderías? Yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos y hazte esa pregunta. Yo sé que ahora mismo hay muchas inquietudes, pero escúchate a ti mismo. Pero de verdad te pido que tú seas sincero contigo mismo. Escuchemos. Bendito eres, Señor. Cada día 1000 preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir. Escucha, hermano. Enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, que yo con mi vida acaso vivo lo que creo. Y yo con
Dios un día te va a preguntar, ¿qué tú has hecho, hermano y hermana, con tu vida? La vida que tú viviste fue conforme a mi voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu vida viviendo ahora mismo? ¿Cómo tú estás cursando este trayecto de tu vida? Yo no sé tú, si tú me lo crees, pero yo siento una presencia muy fuerte del Espíritu Santo de Dios en este momento. Yo siento en mi corazón, muchos corazones, que este tema le ha llegado en lo más profundo de su corazón y se reconocen que son pecadores. Bendito sea el Señor. Se consideran que son pecadores y reconocen y se consideran que necesitan de Dios. Señor, en esta mañana te pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta pantalla, que están en transmisión con nosotros y que estamos orando. Yo te quiero pedir de una manera especial, Señor, que tú llegues y cales en lo más profundo de sus corazones. Señor, en este día te pido de una manera muy especial por sus vidas. Te pido, Señor, que tú ahí en lo más profundo de sus corazones, que no importa los pecados que tengan, Señor, que ellos reconozcan, Señor, que ellos necesitan de ti, que ellos reconozcan, Señor, que sin ti nada son, Señor. Te pido, Señor, de una manera especial es que nos mantengas siempre dándonos la sapiencia, la sabiduría para nosotros saber reconocer las cosas que a ti no te agradan, aun cuando vengan en envolturas bonitas, aun cuando se vean bonitos, se vean apetecibles, pero si no son agradables a tu voluntad, Señor, que aprendamos de corazón poder reconocer lo que es bueno para ti y lo que no es agradable para ti. Gracias, Señor Jesús, por los corazones que en este día están reconociendo que son pecadores y que necesitan de ti, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, por esas personas que ahora se están autoevaluando y se están diciendo, Señor, en todo este trayecto de mi vida, ¿qué yo he hecho? Lo he hecho hacia tu voluntad, he hecho tu voluntad. Si no lo he hecho, Señor, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Que así sea. Amén. Amén. Pidámosle siempre la gracia del Espíritu Santo y pedimos por la intercesión de nuestra Virgen María que ore por cada uno de nosotros. Y pedimos que siempre Dios nos bendiga. Sabemos que el tiempo apremia. Quisiéramos seguir orando, pero el tiempo apremia. Hermano y hermana, tú que estás ahí, solamente quiero decirte algo, que nada ni nadie, ni por encima ni por debajo, ni en esta tierra, te quiten la paz que hoy Dios te ha regalado. Dios te bendiga y que pases un feliz resto del día. Bendiciones. Estamos en agosto. El valor del mes es comunidad. Y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana te lo viene a decir cantando. Si alguien no lo sabe, que lo sepa ya, que la fe se vive en comunidad. Ha dicho Jesús en el Evangelio, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo Palabra Encarnada. Con Jesús Palabra Encarnada, nuestra vida será transformada. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, alabanza, programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. unción del cielo, viene más.
poder de lo alto viene más. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.